Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Pues esta es la forma que el Señor nos permite dirigirnos y llegar a sus casas y sobre todo llegar a su corazón. Amén. Entonces le invito a que se vaya colocando cómodo, a que vaya teniendo ahí su Biblia, su agenda de notas y tener un corazón ante todo dispuesto para adorar. Amén. Así es que lo invito para que usted mismo vaya tomando su lugar y sea bienvenido a este domingo de bendición. Siempre le hemos dicho a nuestra amada iglesia, este domingo no se repetirá nunca más, es único, entonces disfrutémoslo en la presencia del Señor. Y a aquella persona que se está ya conectando, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a seguir esperando que se conecten más personitas para nuestro servicio dominical. Amén. Qué hermoso. Dios está obrando y qué hermoso poder estar esta mañana en la casa de ustedes, permitiéndonos entrar con esta señal a sus casas, a sus vidas. Soy la pastora Guadalupe, soy pastora de Cielos Abiertos, una iglesia muy grande aquí en Bogotá, Colombia, con un corazón inmenso, con unas personas hermosas, grandes en corazón y en buena voluntad para el Señor y buscarnos. Así es que vamos a empezar y le damos gracias a Dios por cada persona que en este momento se está conectando. Muchas gracias y vamos a orar. Así que las personas que ya se están conectando, vamos a orar, ¿sí? Cierre sus ojitos. Qué rico poder estar en su casa, pues porque usted tiene una intimidad muy bonita de parte de Dios. Entonces cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias, amado Dios. Gracias por permitirnos, Señor, poder abrir nuestros ojos, Dios, y poder, Señor, hablar, Dios, con todo nuestro corazón delante de ti, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque eres precioso, Señor. Y hoy, Señor, nos colocamos, Señor, como un pueblo, Señor, como un remanente, Señor, delante de ti, Señor, pidiendo que tu misericordia siempre nos acompañe, Señor, que tu fidelidad, Señor, que tu amor, Señor, siempre nos esté dirigiendo, amado Dios. Muchas gracias, amado Dios. Eres precioso, Señor. Y queremos adorarte y llevar nuestra ofrenda de adoración, Señor, a ti, amado Dios. Gracias, Señor. Vamos a adorar un momento al Señor y quiero que esté con nosotros en esta adoración. Cierre sus ojitos y acompáñenos. Esta es su ofrenda de adoración para el Señor. Amén. Te adoramos, precioso Dios. Eres precioso. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Acompáñame. Diste tu sangre por mí, diste tu vida
entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Cántalo Porque fuerte. tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la A cruz, veces no lo entendemos, iglesia. lo entregaste todo. Oh, sí, Señor. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Cántalo fuerte. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo Rey de Reyes y Señor y de es Señores. ancho, Eres sobrenatural. hermoso. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Porque tu amor es alto, Dígaselo. es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, Oh, sí, Señor. es profundo Amén. y es ancho, sobrenatural, Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, recibes nuestra adoración, Señor. Y abre los cielos, Señor, a favor de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque el mismo Dios de Israel, Señor, es el que está hoy escuchando la adoración, Señor, de cada persona que hoy se está uniendo, Señor, como un solo hombre, Señor,
Por eso hoy, Señor, con millones de personas, Señor, con aquellas personas que nos están escuchando, Señor, desde sus casas, Señor, aquellos que están compartiendo, Señor, este video, Dios, te pedimos, Dios, Señor, que mira nuestras naciones, Dios, que ten compasión de ellas, amado Dios. Que tu poder, Señor, nos guarde, Señor, a cada uno, Señor, que confesa, Señor, su fe en ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dale sabiduría, Señor, a los gobernantes de cada una de ellas, Dios. Dale, Señor, temor, Padre Santo, Señor. Haz que el corazón de ellos, Señor, sea mudado, Dios. Y permite que un corazón de carne, un corazón sensible a un Dios magnífico que eres tú, Señor, pueda llegar, Señor, a ellos, Dios. Gracias por cada presidente, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Pero tú, amado Dios, revela su voluntad, la voluntad del Dios vivo, Señor, sobre cada uno de ellos para gobernar su nación. Vamos a repetirla una vez más. No entiendo cómo siendo un pecado fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, Aleluya, Señor. Qué rico. Ahí donde esté, quiero un aplauso al Señor. Dios es precioso, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Le doy gracias a mis hijas, al ministerio de alabanza, que ha sido muy hermoso, a mi pastor, a todos para poder llevar una ofrenda de adoración a su casa, para Dios. Amén. Quiero que oremos un momento y luego vamos a pasar a la palabra, ¿vale? Así es que, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en esta mañana, Señor, con cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias, Señor, por cielos abiertos, Dios. Gracias por cada iglesia, Señor, que en este momento se está uniendo, Señor, en sintonía con nosotros, dentro y fuera del país. Muchas gracias, Señor, porque es una palabra, Señor, un pan, Señor. Un pan, Padre Santo, que tú nos permites, Señor, aún, Padre Santo, compartir, Señor.
con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por hablarnos y seguir hablándonos por medio de cada palabra que tú nos bendices, Dios. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor. Bueno, voy a empezar a saludar. Bienvenidos todos, todos, todos. Sean bienvenidos. Voy a empezar a saludar. Gracias por conectarse. Gracias Alejandra Martínez. Gracias desde México, nos están escribiendo. Muchas gracias. Estados Unidos. Gracias los mentores, gracias por las redes ministeriales que se siguen moviendo. Este es nuestro tiempo, tenemos que seguir viendo lo que dice Mateo, donde dice que tenemos que ir y predicar este evangelio. No podemos parar, y esta es nuestra forma de seguir obrando para la gloria y honra del Señor. Vamos a pedirle al favor a nuestro pastor por acá que se nos esté acercando y seguimos saludando. Vamos a saludar a... Uy, qué lindo, qué rico que nos escriban. Rico que nos estén escribiendo. Sí, yo sé que es un poco difícil adorar de esta manera, pero no es imposible. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y sé que nos unimos como un solo cuerpo. Amén. Bueno, muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Qué bendición que usted esta mañana se conecta aquí con nosotros desde el Facebook o por otra plataforma o por la aplicación de Cielos Abiertos. Quiero saludarle en este día del Señor y bueno, quiero que usted sepa que la iglesia comenzó en casa. Jesús se reunió en las casas con sus discípulos, después en el aposento alto, y allí comenzó esta dinamita espiritual que se llama la Iglesia de Jesucristo, los cuales nos conectamos a esta hora en todos los países de la tierra para adorar al Señor. Bueno, ahí estaba mi hija Laura en el piano, ya parecemos una orquesta, ¿no? En los bongos estaba yo. Nos falta más. Ángela con la guitarra, mi esposa cantando, y bueno, y yo creo que usted desde su casa también podía adorar allá al Señor. Hace unos días, bueno, descargamos una aplicación para comunicarnos con el ministerio de la iglesia en Cielos Abiertos, y nos reunimos ahí unas 20 y tantas personas, y que vernos las caras ahí al menos por el computador pues fue una bendición, y algunos me contaban que hasta lloraron porque se siente nostalgia, claro que sí. Como usted de pronto sentirá su corazón de pronto con un poco de tristeza, de acongoja por no poder salir, o porque no sabe qué hacer, porque no sabe qué va a pasar después de esto. Pues yo le quiero decir en esta mañana que Dios tiene un plan. Hay un plan de Dios con la crisis, hay un propósito en cada crisis, en cada circunstancia, y hoy yo le quiero hablar de eso. Hoy no le quiero hablar de cifras, hoy no le quiero hablar. La semana pasada estuvimos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, que es inminente. Permítame, yo acerco por aquí este micrófono. Entonces le decía, quiero, a pesar de que son temas muy importantes, vamos a desarrollar otros temas similares acerca de la tribulación, acerca del nuevo orden mundial inminente que se avecina, pero hoy le quiero expresar desde lo profundo de mi corazón cuál es el plan de Dios en medio de la crisis, de esta crisis que el mundo está pasando. En la crisis Dios no le ha dado la espalda al mundo. En la crisis Dios no le ha dado, no cerró sus ojos para no mirar su necesidad. Dios tiene un plan muy trazado, un perfecto plan. Y vamos a ver algunos pasajes en esta mañana, por eso también quiero saludarle. Saludo a mis hermanos
en el Ecuador, un saludito en México, para allá al norte, en los Estados Unidos, mi hermana Lisa Mari Logi, ¿sí? Está por ahí viéndonos, un saludito para ella. Bueno, aquí en Bogotá los hermanos en el Ecuador también, David Sánchez, Dixon Sánchez, un saludo para ustedes, mis hermanos. En Bolivia, en donde más quiero saludar aquí antes de que comencemos con la palabra. Bueno, al sur de la capital, aquí en Bogotá, aquí en el norte, los hermanos de Cielos Abiertos, un saludo especial para todos. Les amamos y les extrañamos. Bueno, no sé si pareciera que mi video aquí como que se pausó, no sé. Entonces quiero saludarle en esta mañana y yo quiero hablarle del plan que tiene Dios con la crisis, ¿sí? Creo que Dios nos mandó a dar buenas noticias y no podemos esconder el plan que Dios tiene en medio de esta crisis. No podemos, yo creo que no le quiero hablar de cifras, ni de muertos, le quiero hablar de esperanza, le quiero hablar de ese Dios asombroso y maravilloso que quiere hacer algo con nosotros en medio de estos problemas, en medio de estas crisis. Y yo quiero primero que vayamos al Salmo 40. El Salmo 40 hay un versículo que vamos a ver qué nos dice. Así que un saludito para todos ustedes, les amamos, aquí estamos con nuestra familia. Bueno, otras dos de mis hijas están por allá en sus casas con sus familias, pero hoy les saludamos aquí de parte de la familia de Cielos Abiertos, desde Colombia para el mundo. El Salmo 40, los primeros dos versículos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Entonces, qué texto tan hermoso del Salmo 140, perdón, del Salmo 40. Dice que él se encontraba, el salmista dice que un salmo de David, dice que él se encontraba en el pozo de la desesperación, donde quizás se encuentra usted en esta mañana, con la incertidumbre de esta cuarentena, y no solamente en la cuarentena, sino lo que va a pasar después de la cuarentena, con la incertidumbre de que quizá le cancelaron su contrato de trabajo, o con la incertidumbre de que quizá usted es un trabajador independiente y usted depende de trabajar al día para llevar el sustento a la casa. Quizá con la incertidumbre de que si usted se queda en la casa se le están acabando los alimentos, o que si sale a la calle se pueda contagiar de algo y usted no sabe qué hacer. Usted está en el pozo de la desesperación. Allí se encontraba el salmista, ¿sí? Y uno puede preguntar, ¿y qué cosas buenas traen una crisis? Pues ese es el tema del cual yo le quería hablar en esta mañana. Porque hay un plan grande, ¿cierto, amor? Sí. Hay un plan asombroso que Dios quiere hacer con usted. Así que, pues la escritura dice en este Salmo 40, dice: pacientemente esperé, dice, en el Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Yo no sé, quizá usted nunca ha estado en un lodo cenagoso, pero indica donde usted camina pero no avanza, donde usted está estancado, donde usted tiene que aplicar mucho esfuerzo pero no avanza nada, antes pareciera que retrocediera. Eso significa el lodo cenagoso. Fíjese que el salmista David dice pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Después dice me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Pero miren lo que dice que en otras palabras, el único que lo puede sacar es el Señor. El único que puede sacar las naciones de la crisis en medio de donde están
es el Señor Dios Todopoderoso. Dios usa las crisis para hablarnos, para corregirnos, para enderezar nuestros pasos, para que nos volvamos a Él. Pero mire lo que dice luego, dice, puso mis pies sobre peña. Fíjese que ya no estaba sobre lodo cenagoso, donde no avanzaba nada, donde antes retrocedía, sino que dice que Dios puso sus pies sobre la peña. Indica firmeza, indica que ya de ella no lo tumba nadie. Cuando Dios lo afirma a usted, nadie lo va a tumbar, ¿sí? Aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta pandemia, su empresa, su casa, ¿sí? No se van a caer si es que están sobre la roca. Entonces, dice más adelante, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Indica que el que estaba desesperado, el que estaba en el pozo de la desesperación, ahora cantaba alabanzas al Señor, ¿sí? Y por eso nosotros cantamos alabanzas al Señor aquí, y lo hacemos por fe, porque Él es un Dios majestuoso, porque Él es el Dios que reprende las tormentas, Él es el Dios que calma las tempestades, llámese como se llame, llámese cáncer, llámese escasez, llámese, qué sé yo, problemas familiares, llámese COVID-19, Él calma todas las tempestades. Así que alegres en esta mañana porque este es el día que hizo el Señor. El Salmo 103 dice, en todo tiempo le alabaré, no solamente en los tiempos buenos, ¿no? Porque qué bueno decir Dios me ayuda cuando usted está de paseo, qué bueno que usted dice Dios me sostiene cuando usted viaja, cuando usted compra, cuando usted se casa, cuando usted vende, pero no es tan fácil decir Dios me sostiene en el lecho de la enfermedad. No es fácil decir Dios es el que me provee cuando no hay nada. Entonces, ¿cuáles serán los propósitos que tiene Dios en medio de estas crisis? ¿Sí? Entonces quiero hablar por aquí, hay un versículo, y yo saqué algunos puntos del propósito de Dios en medio de las crisis. ¿Sí? El primero, y lo veamos en el Salmo 40, es entender que solo Dios es la salida. ¿Sí? Porque el gobierno no lo va a sacar a usted adelante. Veo videos de gente arrojando la ayuda que el gobierno les da para comer, lo arrojan a las calles, lo pisotean, porque es que la mirada de ellos es en el gobierno, en el trabajo, quizá por eso usted está desesperado porque no sabe qué va a pasar. ¿Sí? Usted tiene que entender que la única salida se llama Jesucristo. Así que si usted debe pedir ayuda y clamar, pues clámele a Él, porque Él tiene oídos, ¿sí? Mucha gente no le va a poder ayudar, ni su empresa, ni sus padres, ni el gobierno, pero Jesucristo, mire, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el primer punto que había colocado allí para resumírselo es entender que solamente Dios es la única salida, ¿sí? Jesús lo dijo en una ocasión, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted que no encuentra el camino, usted que dice, ¿cuál es el camino para salir de esto? ¿Qué voy a hacer? El camino se llama Jesucristo. Así que no lo olvide, Él es la única salida. Como segundo punto, ya lo he sacado en medio en este tema que, ¿cuál es el plan de Dios en medio de la crisis? El segundo punto había escrito que cambiar nuestra vida de la dirección en la que llevábamos, ¿sí? El plan que Dios tiene en medio de la crisis es enderezarlo a usted por el camino correcto, enderezar la familia por el camino correcto. Yo le pregunto, quizá en estos días de crisis había gente viviendo con puros extraños, ¿sí? Hay gente que le daba miedo la cuarentena porque habitaban con perfectos extraños dentro de su casa, gente que se odiaba entre sus familias, ¿sí? Y no sé qué está pasando allí, pero Dios está haciendo algo en su casa, en su hogar, en su familia. Dios está haciendo algo allí para que Dios cambie el rumbo de vida que usted estaba llevando.
Así que ese es un propósito que Dios tiene en medio de la crisis. No solamente esta crisis, cualquier crisis. Recuerde, querido amigo, que la crisis genera cambios. La crisis no es para que usted salga de la crisis y usted vuelva a hacer lo mismo. Claro que no. Dios tiene un propósito muy grande, ¿sí? Entonces, y como le decía, el primero es que usted entienda que solamente Dios es la salida, ¿sí? Ahora que usted entiende eso, entonces que usted pueda comprender el siguiente paso es lo que Dios va a hacer en su vida y que usted esté presto para esos cambios. Que usted le diga, Señor, está bien, a mi forma me equivoqué, a mi forma casi pierdo mi hogar, casi pierdo mi salud, mi vida, mi familia, pero ahora lo voy a hacer a tu manera, porque la manera de Dios es la que siempre triunfa. Usted a su forma, de hecho, Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es un camino de muerte, ¿sí? Usted que se está lamentando de aquel viaje que no pudo hacer en esta época, quizá usted no estaría para contar el cuento, como decimos aquí en Colombia. Entonces, como le decía, cambiar, Dios pretende que en medio de la crisis, cambiar nuestra vida de la dirección que llevaba. Quizá el camino que usted estaba llevando era un camino que le conducía a la muerte. Quizá usted estaba a punto de hacer algo incorrecto. Quizá hablo para aquel que estaba a punto de dejar su hogar. Hablo para aquel que estaba quizá a punto de suicidarse. Hablo para aquel que estaba a punto de abandonarlo todo por algo que no era la voluntad del Señor, por algo incorrecto. Entonces Dios en esta crisis le quiere cambiar sus pasos, dirigirlos al camino correcto. Bueno, saqué un tercer punto aquí, y es que en medio de la cotidianidad de su vida, Dios no le podía haber hablado lo que le está diciendo ahora. Hay un pasaje que quiero buscarles en Isaías 6. Déjenme buscar por aquí en mi Biblia, Isaías capítulo 6. Y hay algo muy interesante que le ocurrió al profeta Isaías. En Isaías 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿sí? Entonces déjeme decirle que dice que fue justo el año en que el rey Usías murió, Isaías pudo ver al Señor. Yo le pregunto, ¿qué estará en su vida, qué estará impidiendo que usted vea a Dios? Y no hablo de verle literalmente, ¿sí? Sino que hay cosas en su vida que lo distraen de Dios. Quizá es el mundo, quizá la profesión que usted lleva, quizá Dios lo está persiguiendo a usted hace tiempo para que usted le sirva a Él, pero usted ama la vida que usted está llevando, su carrera, su profesión, su novio es lo que le impide seguir a Dios, su novia o su esposa es el tropiezo para que usted busque a Dios, ¿sí? No sé qué será, el dinero, su trabajo. Fíjese que solamente hasta que Usías murió fue cuando Isaías pudo ver al Señor. Yo le pregunto, ¿cuál es su Usías? ¿Cuál es el Usías que le está a usted impidiendo ver a Dios en su vida, actuar en su vida? Quizá es su corazón duro, porque usted decía, yo no necesito a Dios, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo mi dinero. Mire, yo en una ocasión le estaba hablando a un familiar algo lejano, un familiar, acerca del amor de Dios. Y esta persona sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me lo mostraba y me decía, mire, este es mi Dios. Pero yo le pregunto, ¿y dónde estarán el que colocaba su confianza en las riquezas? ¿Sabe usted que la economía del mundo colapsó? ¿Sabe usted que usted ya no puede depender de su trabajo? Usted tiene que depender del Dios Todopoderoso. Él es el único que nos va a sacar de esta crisis, nadie más. Pero entonces, en el caso de aquella persona que me mostraba los billetes, ese era su Usías, ¿sí?
y muchos Usías tienen que morir. Usted tiene que su Usías muera para que usted pueda concentrarse en la persona de Jesucristo, para que usted pueda entender claramente que Él es nuestro socorro. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero si usted nota este versículo, dice: alzaré mis ojos a los montes. Para que usted alce los ojos a unos montes, y más arriba de los montes, usted primero tiene que mirar todo lo que hay abajo. La tierra, los seres humanos, los edificios. Nada de eso lo va a poder ayudar, ni los bancos, ni ningún subsidio, sino que usted tiene que seguir subiendo y mirar hacia arriba, hasta el Dios, hasta más arriba de las estrellas, el Dios que hizo las estrellas. ¿Sabe que los que confían en los astros, los que confían en que los planetas se alineen, los que leen su carta astral, nunca pudieron ver esto? Este año quizá les pronosticaba prosperidad. Dije en una charla anterior, en un video anterior, que el Fondo Monetario Internacional planeaba que este 2020 iba a ser un buen año en la economía para el mundo. Pero ni una cosa ni la otra, ¿sí? Porque usted no confíe en esas cosas, usted confíe en el Señor Dios Todopoderoso. Así que, y en el versículo 8 de este mismo capítulo 6, mire que primero ocurrieron dos cosas aquí, para que Isaías pudiera ver al Señor. Primero murió Usías, pero segundo, en el versículo 8 dice por aquí, en el versículo 8, perdón, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien. Entonces Isaías tenía un impedimento grande para ver al Señor y sobre todo para oírlo, ¿sí? Así como Dios tuvo que meterlo, encerrarlo en su casa a usted. Muy seguramente, si usted hoy domingo, usted con sus actividades, con su vida, con su deporte, con su hobby, nunca hubiera estado viendo este video aquí, ¿sí? Pero Dios hizo que muriera su Usías para que usted le pudiera prestar atención a Dios. Entonces, preste atención a Dios, porque Dios tiene cosas muy importantes que decirle. Solo cuando murió Usías, Isaías pudo oír a Dios, que decía: ¿quién irá por mí? ¿A quién iré? Y entonces Isaías el profeta dijo: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Así que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Dios está buscando a alguien que vaya a hacer la labor de Él. Por eso aquí estamos desde nuestra casa, con nuestra familia, compartiendo usted acerca de este tema. El plan de Dios en medio de la crisis, querido amigo. Pero tengo otros puntos también más adelante de lo que Dios quiere en medio de esta crisis. Entonces le decía que Usías representa lo que lo entretiene a usted, lo que nos desvía de escuchar a Dios. Pero, aparte de eso, el plan que Dios tiene en medio de la crisis es dirigirnos al verdadero propósito. ¿Sabe que hace un tiempo se oró por una persona que le dio una enfermedad? No importa la enfermedad, hay miles de enfermedades. Hemos orado por miles de personas en diversos países que han recibido sanidad milagrosa. Dios me ha permitido ver paralíticos que se levantan de su silla de ruedas. Dios me ha permitido ver personas que botan sus muletas y caminan, gente que arroja sus bastones. Dios me ha dejado ver sordos que escuchan instantáneamente, y muchos milagros más, piernas que se alargan, muchísimas cosas asombrosas del poder de Dios. Gente con enfermedades incurables sanar. Pero todos sabemos que Dios no opera siempre de la misma forma.
cuando la mujer sirofenicia se acercó donde Jesús y clamó diciéndole: Señor, te suplico por mi hija que está gravemente atormentada. Y todos sabemos, bueno, muchos sabemos lo que el Señor le dijo: no fui sino enviar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer insistió, ¿sí? Pero vemos que a la primera el Señor le dijo que no. Pero esta mujer insistió, y yo entonces conocí el caso de un hombre, un varón que tuvo cierta enfermedad, y varias personas oraron, varios predicadores oraron por él, y Dios no lo sanó. Y esta persona se sintió un poco triste porque él había visto milagros donde asistía en la iglesia, y decía: pero ¿por qué a mí no, Señor? Pasó más de un año, y después del año Dios lo sana de su enfermedad milagrosamente, porque los médicos no pueden hacer nada. Entonces, pues primero se enteró que Dios fue la única salida. Pero pasado el año, cuando Dios sana a este caballero, no solamente lo sanó de su cuerpo, sino que ya le quitó la altivez de su corazón, sino que este hombre, él reconocía que era vanaglorioso, que se jactaba de todo lo que tenía, que humillaba a otras personas, ¿sí? Que era rencoroso también. Al finalizar este tiempo de crisis en la vida de este hombre, no solamente Dios lo sana de su enfermedad, sino que era una mejor persona. ¿Eso quiere Dios hacer con usted? Quitar todos esos tropiezos que a usted le van a impedir ver a Dios un día. ¿Sabe qué dice la Biblia, amor? La Biblia dice: dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted y yo no tenemos un corazón limpio, así vayamos a la iglesia todos los días, así tengamos un ministerio, así viajemos por el mundo, así hagamos milagros en el nombre del Señor, así seamos buenas personas, que aunque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno, dice por allá Romanos. Entonces Dios quiere, en medio de esta crisis, limpiar su corazón, ¿sí? Que usted se dé cuenta que no era ningún superdotado, que el mundo no giraba alrededor suyo, ¿sí? Que usted, qué sé yo, sin cosas del mundo, usted podía sobrevivir, ¿sí? Que usted sin las fiestas podía sobrevivir, que usted aún sin el dinero podía sobrevivir, pero que sin Dios no puede hacer nada. Entonces, otro propósito que Dios tiene con la crisis es encaminarlos a llevarnos al verdadero propósito. Mire, hay un pasaje en la Escritura donde Sansón, el juez Sansón, que todos conocemos la historia de Sansón, un hombre que por su fuerza hacía hazañas y prodigios a favor del pueblo de Dios y contra los enemigos de Israel. Dios nos muestra cómo él iba con sus padres por un camino de una ciudad a otra. Habían animales salvajes, y dice que se encontraron cara a cara con un león, ¿sí? Me imagino que los padres, yo creo que si usted se asusta con un perro que le ladra, imagínese con un león, ¿sí? Entonces Sansón dejó a sus padres a un lado y se enfrentó con el león. Dice la Biblia que Sansón tomó aquel león y lo mató con sus propias manos y lo despedazó. Imagínese la fuerza que tendrá este hombre. Y era una fuerza que le daba a Dios. Y es que de hecho la Biblia dice que Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Así que tome esa promesa para usted. Y dice, fueron a cierta ciudad y de regreso encontraron, como a los 3 días, que el cadáver de aquel león, unas abejas habían puesto su panal allí. Entonces él fue y tomó el panal, arrancó una parte y bebió miel y le llevó a sus padres. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque Dios quiere enseñarnos que de la crisis, mire, de lo amargo saldrán cosas dulces. De la crisis que el mundo está pasando, van a salir cosas buenas para su vida. Si es que usted aprende el propósito de Dios en esta crisis. Si es que usted confía en el plan que Dios tiene para usted. Alguien me preguntó,
¿Y ahora qué va a pasar? ¿El mundo entero va a ser destruido? ¿Será que nos vamos a morir todos? Claro que no, claro que no. Y alguien me preguntaba, ¿y cuándo se va a terminar esto? Cuando usted y yo comprendamos que Dios nos encerró en nuestra casa, no para que perdiéramos horas y horas en televisión, no para que llenemos... Digo amor que el estar en una casa también es como una espada de doble filo, porque o buscas al Señor o te entregas completamente a lo que es la televisión, los medios, su internet, juegos, y ese tiempo que uno tiene que estar buscando de Dios se convierte más en llenar cosas que no son. Sé que cada, como les dijera, el encierro que Dios nos ha permitido en este tiempo es porque Dios quiere, y siempre se los hemos dicho, Dios quiere unir primero una familia de desconocidos que no se conocían, unirlos y luego hacer un propósito grande dentro de una iglesia o dentro donde usted esté. Pero Dios quiere hacer algo muy grandioso con eso. Entonces, su casa puede convertirse en un manantial o en una tortura. Depende de usted. Depende en usted cómo usted quiere llevar las cosas, dedicarle tiempo a Dios. Ahorita llega la Semana Mayor, donde muchos en años pasados se daban golpes de corazón, golpes en la espalda, y se portaban bien una semana, pero y luego Dios no viene a cambiar momentos, viene a cambiar vidas, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta. Llegó un momento de arrepentimiento, de que dígale a Dios, yo no puedo salir igual de la misma forma como entré, yo no puedo salir. Dios tiene que hacer algo en mi vida. Entonces deje que Dios obre en su vida. Bueno, y el último pasaje que tengo hoy está en Primera de Samuel 22:1. Y ya que, alguien nos hablaba ayer un mensaje y decía, y me quedé pensando en ese mensaje que alguien nos envió por el WhatsApp, y decía esta persona, decía, yo tenía tantos planes para este 2020, tantas cosas que yo quería hacer, y ahora me doy cuenta que no puedo hacer nada. Déjeme decirle, quizá eran sus planes, pero usted le preguntó a Dios, ¿y cuáles son tus planes? Pues yo le voy a decir algo. Dios ungió a David por rey sobre Israel, ¿sí? Dios le dio una palabra, quizá Dios le dijo a usted, hijo, contigo haré tal cosa, y pareciera que todo se está derrumbando, que todo se está, pero realmente no es así, porque David dice que él tuvo que salir huyendo, él no salió a reinar inmediatamente, sino que él pasó por una serie de pasos, algunos muy duros en su vida, y dice por aquí en el primera de Samuel 22, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda su casa, y toda la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él, mire lo que dice aquí, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjese que un hombre que estaba huyendo, enlutado, llegó a una cueva donde estaban los fracasados, los amargados, qué sé yo, y dice, y él era igual que ellos, pero allí en medio de la cueva se hizo jefe de todos ellos. ¿Por qué? Porque hubo en David un espíritu mayor que el de ellos, ¿sí? Porque, así que en usted, querido amigo, tiene que haber un espíritu mayor, ¿sí? Nosotros, yo no creo que nos vayamos a morir en medio de esta crisis, porque Dios nos ha prometido cosas a nosotros, ¿sí? Y esas cosas todavía faltan muchas para que se cumplan. Muchas naciones que visitar, muchas almas que ganar para Él, ¿sí? Pero, si así ocurriera, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Nuestro mayor orgullo, nuestra mayor meta será estar con Él para siempre. Dice el apóstol Pablo, dijo, todo lo tengo por basura por ganar a Jesucristo.
pero yo sé que Él va a cumplir su plan con nosotros, ¿sí? Si Dios tiene un plan con usted, cúmplalo para que Dios lo logre sostener en este tiempo, para que usted no se vaya como muchos están partiendo en esta pandemia y quizá muchos caigan, ¿sí? Entonces la Biblia dice, 1000 y 10.000 caerán a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo creo en esa palabra, yo confío en esa palabra, no ando asustado ni amedrentado, más bien alabo a Dios porque Él nos va a sacar adelante, porque yo he visto muchos milagros. ¿Mm? Y quiero terminar con esto. Bueno, de hecho es un tema para otro video, y es los 2 cimientos. Pero solamente voy a mencionar el versículo. La Biblia dice Jesús que Él comparará a aquel que escuchó sus palabras y no las hizo, lo comparará a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y vino la lluvia, y dice que dio con fuerza, ¿sí? Y que cayó y fue grande su ruina. Pero también la Biblia dice que Dios comparará a aquel hombre que escuchó su palabra y la guardó, porque es que todos, de hecho, hay millones de personas conectadas al internet, escuchando algún predicador, subiendo algún versículo a la red, y no crea usted que por eso Dios le va a librar, no, sino que dice que Dios comparará a aquel que escuchó sus palabras y las guardó a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es más difícil edificar sobre la roca, ¿sí? Y dice que vino la lluvia y soplaron vientos y cayó vientos fuertes y dieron con fuerza contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mire que hoy estamos todos en casas, todos están en su casa hoy. Aquí desde nuestra casa, usted en su casa nos está viendo y escuchando, pero si su casa está fundada sobre la roca, después que pase esto, usted va a estar firme. Pero si usted no ha vuelto su corazón a Dios, su casa puede caer en medio de esta, qué sé yo, crisis. Para que se levante, entonces vuelva su corazón al Señor. Amén. Amén. No, pues obviamente. Bueno, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios porque nos permite estar con vida. Dice la Biblia que nadie, puede decir eso un momento, querido amigo, dice la Biblia que nadie podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo. Usted no podrá añadir un solo día a su vida. Podemos escondernos, podríamos cavar un hueco bajo la tierra y meter provisiones y oxígeno allí para 2 meses y no salir a la calle, ¿sí? Pero la Biblia dice en el Salmo 139, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el fondo del mar, allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. Porque el Señor todo lo ve, todo lo examina. Y si hay algo que nos hace convictos delante de Dios, reos dignos de juicio, es el pecado. El pecado traerá destrucción a las naciones, a las familias, a los hogares. El arrepentimiento traerá que Dios se retracte de los juicios. Porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no está en matarlo a usted ni destruirlo. El corazón de Dios está en amarlo, en restaurarlo, en colocar un cerco de protección divina alrededor de usted y de su casa. Padre, gracias te damos, Señor. En esta hora, hoy te bendecimos, Señor, por cada persona, Señor, que está conectada, Señor, que nos está viendo en algún país de América o de Europa, Señor, o donde sea, Señor. Hoy les bendecimos y les saludamos en tu nombre, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tú nos des de tu gracia para escapar de todas estas cosas, Señor. Como tú hiciste diferencia entre los egipcios y los hebreos, Señor. Como cayeron las plagas
en todos los egipcios y tú guardabas aún el ganado de los hebreos, Señor. Guarda hoy a tu pueblo, Señor. Y hoy nos unimos desde nuestra casa sin avergonzarnos, Señor, ante nadie, de que amamos a Jesucristo, de que le queremos servir por el resto de nuestros días, sean muchos o sean pocos, Señor. No queremos parar de decirle al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie irá al Padre si no es por ti. Te agradezco, Señor, y te bendigo, Señor, por cada persona que, aunque sé que hoy hay miles de iglesias, miles de ministerios compartiendo desde sus redes, Señor, por las personas que son fieles y nos están viendo, Señor, y saben que esta palabra es de bendición, Señor. Señor, envía tus ángeles y socórrenos y cércanos y guárdanos. Señor, dice tu palabra, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Así que no temeremos a este virus que creemos que fue fabricado, Señor. Pero ni aún a eso temeremos, porque tú eres nuestro escudo, Señor. Dice tu palabra que el Señor es escudo a los que caminan rectamente, Señor. Así que si somos rectos, tú nos librarás y serás escudo para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bueno, a nombre del Ministerio de Dios para las Naciones, de la Iglesia Cielos Abiertos, de mi familia que está aquí conmigo, mis hijas, mi esposa, les amamos y esperemos que tengan un resto de día de bendición con su familia y piensen estas palabras, ¿sí? Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Chao, chao. Cualquier cosa, estamos en correos, se pueden mandar sus peticiones ahí, estamos orando por cada petición. Dios los bendiga, Dios les supla, Dios haga blindaje sobre su casa, sobre usted, para que conozca muy pronto al Señor. Dios le bendiga. Chao, chao.